El segundo capítulo del libro de La desaparición de los rituales de Byung-Chul Han se llama Presión para ser auténtico. Para el autor, la autenticidad de su emoción es comercializada por intereses económicos determinados. La forma en que esta autenticidad y emoción se comercializa es ejecutándose como un culto al yo, de tipo narcisista para el autor y de la rentabilidad económica que se puede promocionar por las redes sociales por un producirse a sí mismo que genera una ganancia asegurada. La presión por producir, la presión por el culto al yo, son elementos conectados a un macrosistema productivista y economizador de las conexiones sociales. Se crea una socialización limitada por las presiones de dicha operación económica. La sociedad de la autenticidad es una sociedad de la representación. Todo el mundo se representa a sí mismo. Todo el mundo se da tono. Todo el mundo rinde culto al yo y oficia la liturgia del yo, en la que uno es el sacerdote de sí mismo. Comentario. Las redes sociales como empresas establecen los límites de acción del usuario en ellas. Son las mismas redes sociales las que crean y dan forma a sus plataformas de interacción social bajo sus propios objetivos o finalidades. Por esto mismo se hace posible potencialmente las posibilidades del manejo económico de la emoción en los entornos virtuales de socialización, como también se hace posible en términos del autor entonces el narcisismo. Para Chul Han se reproducen instancias de promoción económica de valores humanos. El autor lo denomina la estetización de lo emocional, asunto por cierto mencionado en más de una ocasión en el libro. Todo lo anterior, tanto el narcisismo como la presión económica, generan un proyecto de la propia identidad que es egoísta. Chulhan dice, sin embargo, el proyecto de la propia identidad no debería ser egoísta y tendría que haberse tenido de fondo un horizonte semántico social que le otorgara una relevancia más allá del propio yo. Si en el proyecto de la propia identidad fuese de semántica social, considerada, incorporada, se adquiere para el autor entonces una forma comunitaria lo más cercana a una autenticidad verdadera. Cito nuevamente, la autenticidad solo se acredita con un proyecto de identidad que tenga consistencia al margen del propio yo, es decir, mediante su referencia explícita a la comunidad. La autenticidad resulta ser una adversaria de la comunidad a causa de su constitución narcisista, cuarta la formación de la comunidad. El culto a la autenticidad desplaza la cuestión de la identidad desde la sociedad hasta la persona individual. Se trabaja permanentemente en la producción de sí mismo. De este modo, el culto a la autenticidad atomiza la sociedad. Para el autor, la autenticidad representa una forma de producción neoliberal. Uno se explota voluntariamente creyendo que se está realizando. Mediante el culto a la autenticidad, el régimen neoliberal se apropia de la propia persona, transformándola en un centro de producción de una eficiencia cada vez más superior. Para el autor, la sociedad de la autenticidad es una sociedad de la intimidad y el desnudamiento, un nudismo anímico que le otorga rasgos pornográficos. El autor en el capítulo 2 de la desaparición de los rituales menciona que la sociedad del siglo XVIII todavía estaba definida por formas rituales de interacción. El espacio público semejaba un escenario, un teatro. Para el autor, la propia moda era teatral, incluso los peinados de las damas se confeccionaban a modo de escenas, representaban acontecimientos históricos o sentimientos. Pero estos sentimientos no reflejaban estados anímicos. Sobre todo, se jugaba con los sentimientos. El propio rostro se convertía en un escenario en el que se representaban diversos caracteres. El rostro como escenario es todo lo contrario de esa face of face que hoy se exhibe en Facebook. El siglo XIX descubre el trabajo. Cada vez se desconfía más del juego. Se trabaja más que se juega. El mundo es más una fábrica que un teatro. La cultura de la representación teatral deja paso a la cultura de la interioridad. Este desarrollo también se aprecia en la moda. La ropa de calle cada vez se parece menos a los trajes de escenario. De la moda desaparece lo teatral. Europa se pone ropa de trabajo. El culto a la autenticidad erosiona el espacio público, que se desintegra en espacios privados.
Cada uno lleva consigo su espacio privado a todas partes. En el escenario público hay que cumplir una función y representar un papel distanciándose de lo privado. La teatralidad en forma de modales, de convenciones y de gestos rituales es la materia de la que están hechas las relaciones públicas y con la que adquieren su significado emocional, en la medida en que las relaciones sociales perjudican al foro de la esfera pública o lo destruyan se impedirá que tanto hombres como mujeres empleen sus capacidades teatrales. Los miembros de una sociedad íntima se convierten en artistas que se ven privados de su arte. Hoy el mundo no es un teatro en el que se representen papeles y se intercambian gestos rituales, sino un mercado en el que uno se desnuda y se exhibe. En el nombre de la autenticidad o de la verdad, uno se despoja hoy de la bella apariencia y los gestos rituales como accesorios superficiales. Pero esta autenticidad no es otra cosa que crudeza y barbarie. El culto narcisista a la autenticidad es corresponsable del progresivo embrutecimiento de la sociedad. Hoy vivimos en una cultura de las pasiones. Cuando desaparecen los gestos rituales y se pierden los modales, vencen las pasiones y las emociones. Sería concebible un giro a lo ritual, dice el autor entonces, en el que las formas volvieran a ser prioritarias. Ese giro invertiría la relación entre dentro y fuera, entre espíritu y cuerpo. El cuerpo mueve al espíritu y no al revés. No es que el cuerpo el que obedece al espíritu, sino el espíritu el que obedece al cuerpo. También se podría decir, para el autor, que el medio genera el mensaje. En esto consiste la fuerza de los rituales. Chulhan, página 18. Las formas externas conducen a alteraciones internas. Así es como los gestos rituales de cortesía tienen repercusiones mentales. La bella apariencia engendra un alma bella y no al revés. Los gestos de cortesía ejercen gran poder sobre nuestros pensamientos y es un remedio tanto para el mal humor como para los dolores estomacales si se simula amabilidad, benevolencia y alegría. Los movimientos necesarios para ello, reverencias y sonrisas, tienen de bueno que hacen imposibles los movimientos supuestos de cólera, desconfianza y tristeza. La cultura de la autenticidad acarrea una desconfianza hacia formas ritualizadas de interacción. Solo son auténticos los sentimientos espontáneos, es decir, los estados subjetivos. En la sociedad de la autenticidad, las acciones son guiadas desde dentro, tienen motivaciones psicológicas meramente, mientras que en la sociedad ritual son formas externalizadas de interacción las que determinan las acciones. Los rituales objetivan el mundo, proporcionan una referencia al mundo. Por el contrario, la presión para ser auténtico de la sociedad, de la cultura de la autenticidad, hace que todo sea subjetivo. Con ello, radicaliza el narcisismo. Donde campa el narcisismo, lo lúdico desaparece de la cultura. La vida pierde cada vez más alborozo y desenfado. La cultura se aleja de aquella esfera sagrada del juego. La presión para trabajar y para rendir radicaliza la profanación de la vida. La sagrada seriedad del juego deja paso a la profana seriedad del trabajo. La profanación de la cultura conduce a un desencantamiento. También el arte se profana y se desencanta hoy cada vez más. En lugar de formas irresistibles y cautivadoras, aparecen contenidos discursivos. El arte no es un discurso, opera a través de formas, de significantes y no de significados. Para el arte resulta destructivo el proceso de interiorización que lo asimila al discurso y que renuncia al exterior misterioso a favor del interior profano. El desencantamiento del arte es un fenómeno del narcisismo, de la interiorización narcisista. El narcisismo colectivo, para el autor, elimina el eros y desencanta el mundo. Las reservas eróticas en la cultura se van agotando sin disimulo alguno. Son también aquellas fuerzas que mantienen cohesionada una comunidad y la inspiran para juegos y fiestas. Sin ellas se produce una atomización destructiva de la sociedad. Los rituales y las ceremonias son actos genuinamente humanos que hacen que la vida resulta festiva y mágica. Su desaparición degrada y profana la vida, reduciéndola a mera supervivencia. Por eso, de un reencantamiento del mundo, cabría esperar una fuerza salutífera que contrarrestara
el narcisismo colectivo. Y así termina el segundo capítulo del libro La desaparición de los rituales de Byung-Chul Han del año 2020. Espero te haya gustado este contenido. Si es así, síguenos para más contenido de este tipo. 우리 규율 사회, 우리 통제 사회가 이 자유를 사용함으로써 이 커뮤니케이션이 이 자유의 공간이 통제의 공간으로 넘어가요. 그러니까 이제 자유의 공간이라고 하는 그런 구글이나 소셜